Conoceremos acerca del desarrollo acelerado, donde como principal fundador de esta nueva política fue José López Portillo. Sabremos en qué se basaba Alianza para la Producción, identificando acerca de las diferentes reformas y políticas que construye el modelo, además de saber sobre las acciones que tomó para poder construir esta nueva reforma económica. Tocaremos los temas sobre el auge petrolero. Este descubrimiento del petróleo dio como consecuencia que su precio subiera a niveles nunca antes visto. Esta situación parecía favorecer el curso de México. Como siguiente apartado se expondrá sobre la crisis agroalimentaria causada por distintos problemas que sufrió la economía mexicana. También se mencionará lo que los presidentes intentaron para salir de esta. También consideraremos las reformas políticas. Esta estipulaba que los partidos podrían registrar candidaturas, al igual que se restableció un sistema representante por mayoría y plurinominales. El auge petrolero lo podemos entender como un incremento en la actividad petrolera de una nación. El impacto en México dio como consecuencia cosas positivas como el posicionamiento en reservas de hidrocarburos, aumento del precio venta de barril de 4 a $38, esto ocurrido durante un corto periodo en el inicio de los años 70, por lo cual la exportación en crudo se volvió en una oportunidad para continuar el desarrollo del país. Pemex tuvo un gran crecimiento debido a todo esto, generando ingresos importantes para el país y convirtiéndose en una principal fuente de divisas, aunque también aumentó el precio de extracción. Por eso fueron requeridos préstamos del extranjero para fortalecer a Pemex. Gracias a eso no solo la extracción se vio beneficiada, también la minería, la metalurgia y la petroquímica. Como toda industria, esta necesita infraestructura, y por eso mismo se aumentó la infraestructura industrial, pero no solo benefició a la industria petrolera, sino también la eléctrica. Esto tuvo algunos beneficios como mejoras en los servicios públicos, de educación, salud y agua potable. También esto hizo que el Producto Interno Bruto aumentara en 9% en el año 1979, época la cual fue recordada por su más alto nivel de empleo alcanzado en México. Lamentablemente, la deuda de $23,000 millones que se tenía en 1976 creció hasta los $85,000 millones en 1982, por lo cual esto tuvo un impacto negativo en el país, ya que las consecuencias de esto fueron un golpe al presupuesto nacional de México, aumentaron las tasas de interés y al final esto representó La crisis agroalimentaria. En los años previos y posteriores a la crisis de 1976, el empleo, el valor de la moneda, la migración del campo a las ciudades, el monto del salario y el costo de la canasta básica presentaron alteraciones que perjudicaron a la clase trabajadora. Con la crisis económica de los años 80, la situación social empeoró. Además, la sociedad sufrió la mala administración de los recursos públicos, los bajos salarios y los costos elevados de los productos de primera necesidad, el desempleo, el aumento del precio del dólar y de la deuda externa. El campo también se ve afectado por la imposibilidad de competir con la producción capitalista, la incapacidad para modernizar las técnicas productivas, los límites de trabajo en las parcelas, además de acaparadores y usureros que terminaron por arrastrar a grandes masas de campesinos hacia el desempleo, incrementando el número de indocumentados en la frontera norte. Para afrontar esta situación, el presidente Luis Echeverría aplicó reformas para afrontar los estragos de la crisis. Con ellas se pretendió la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones principalmente manufactureras, además de incrementar los precios de garantía de los principales productos agrícolas para que los campesinos regresaran a sus parcelas, pero esto no funcionó. José López Portillo implementó el SAM, Sistema Alimentario Mexicano. El SAM fue creado en 1980 con el objetivo de extender la agricultura hacia las zonas marginadas del país y lograr la autosuficiencia en productos básicos. En respuesta a la crisis de producción de granos y a la creciente tensión social del campo, para lograrlo, se pensó en una serie de acciones gubernamentales para modificar el sistema de producción agropecuaria. Hablando del SAM, entre 1981 y 1982 se desplomó el precio internacional del petróleo, se agravaron las economías del mundo y los resultados no fueron los esperados. Y encima sobrevino una sequía que afectó al campo mexicano. No obstante, el plan no fue un fracaso total, pues en 1982 las metas en cuanto a producción de maíz y frijol casi se cumplieron, teniendo tan solo una reducción del 17 y 26% respecto a 1981, año en que se alcanzó la autosuficiencia. Reforma política. La reforma política fue un parteaguas, ya que transformó la relación del sistema político de México y sentó las bases para un sistema de partidos más competitivos. Para el año de 1976, solamente existían 4 partidos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Popular Socialista y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Los últimos dos
eran los más débiles, porque con dificultades y raras ocasiones superaban el 5% de votaciones. El Partido Acción Nacional era el único que se consideraba un partido de oposición, que mantenía votaciones de 10 a 15%, lo que les permitía tener una presencia reducida en la Cámara de Diputados. Fue dada a conocer el 1 de abril de 1977 por el entonces secretario de Gobernación, el cual comunicó que el gobierno de López Portillo introduciría reformas políticas. Tras meses de discusión, la reforma política fue aprobada en diciembre de 1977 y se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Tuvo gran importancia, ya que permitió formar tanto leyes e instituciones para aceptar, recibir, conformar y fomentar una nueva realidad pluripartidista. Esta reforma debía cumplir con dos propósitos. Por un lado, revitalizar al sistema de partidos, deslegitimizado en las elecciones presidenciales de 1976, y por otro lado, ofrecer una opción de acción política legítima. Afectó positivamente, ya que se creó la posibilidad de que los partidos políticos pudieran postular candidatos sin registro permanente, el cual estaba condicionado a su desempeño en las urnas. Debían obtener el 1.5% de la votación. Especulación financiera. La especulación financiera es una manera ilegal de manipular la oferta y la demanda para obtener utilidades, es decir, dinero. En México sucedió durante el gobierno del presidente López Portillo. Los bancos empezaron a aumentar su capital usando los dólares. Para ello compraban dólares baratos y los vendían caros, tanto así que por cada dólar vendido ganaban $1.20. Por ello, en 1981 los bancos obtuvieron 15.000 millones de pesos en utilidades. Para evitar la caída de la economía del país, el presidente López Portillo expidió en 1982 dos decretos: 1. El control generalizado de cambios y 2. La nacionalización de la banca privada. El control generalizado de cambios prohibía a las instituciones de crédito la venta de divisas de metales, además de actuar únicamente por orden del Banco de México. La nacionalización de la banca privada expropió todos los bienes muebles e inmuebles de los bancos a favor de la nación, con la excepción de instituciones nacionales de crédito, la banca mixta, el Banco Obrero y Citibank, ya que estas instituciones eran parte del gobierno y en parte privadas o en representación de bancos extranjeros. Con esas medidas, el entonces presidente buscaba hacer frente de las devaluaciones, evitar la fuga de capitales y controlar las instituciones bancarias. En conclusión, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, la situación económica de México tuvo muchos altibajos, puesto que las deudas externas fueron altísimas, y cuando parecía que el descubrimiento del petróleo iba a marcar un nuevo rumbo, sucedía un infortunio que lo impedía. Muchos presidentes intentaron frenar la caída de la economía, pero aunque no estamos en quiebra, sus efectos negativos siguen vigentes hasta hoy en día.